Ahora sí. Bueno, buenas tardes, muchachos. Arranquemos, esperemos que estén todos atentos. ¿Sí? Este es un curso que va a durar 8 clases, va a ser una vez por semana, los días jueves, ya habrán tenido información de esto. Y la intención es poder corregir errores de datos en los tableros de instrumentos y corregir los valores de kilometraje. Que en realidad, cuando hablamos de corregir eh, el kilometraje, no estamos hablando de bajar kilometraje para lo que normalmente se dice hacerle un lifting, ¿sí? O sea, hacer que el auto parezca que tiene menos kilómetros. Sino más que nada cuando, por ejemplo, puede suceder que un cliente nos trae un tablero usado porque el de él se le rompió, su auto tenía realmente 80.000 kilómetros y el tablero que trajo tiene 180.000. Entonces, en ese caso se puede aplicar el tema de bajar el kilometraje. Los tableros, o sea, son unidades de control electrónicas de tipo digital, quiere decir que va a tener un microprocesador y puede tener o no una memoria externa. Realmente las memorias que se utilizan en los tableros de instrumentos son memorias de las que son tipo SOIC, de encapsulado pequeño de 8 patas. ¿Sí? Que en la línea automotriz principalmente hay 3 tipos de memoria. Esto después lo vamos a desarrollar, por supuesto, en el curso, ¿sí? Pero las 3 familias de memorias que hay son las que empiezan con 93, 93L o 93C46, 93C56, la familia 24, 24C02, 24C04, 08, 16, 32, y la familia 95, ¿sí? 95020, 040, 160, que normalmente en los tableros, cuando yo los desarmo y accedo a la parte del circuito impreso, me voy a topar con una de estas memorias. Si tiene esa memoria, en esa memoria se guarda el kilometraje. ¿Sí? ¿Ustedes ya tienen experiencia en lo que es reprogramación de tableros de instrumentos? ¿Han trabajado con esto? Bueno, perfecto. Y sobre lectura de memorias y microprocesadores, porque esto mismo se va a aplicar a lo que es también para, o sea, el mismo procedimiento de lectura de memorias y microprocesadores se aplica para, por ejemplo, desinmovilizar computadoras de inyección, resetear unidades de control de airbag que tengan una señal de impacto. También va a servir para levantar los códigos de los estéreos, ¿sí? ¿Se entrecorta el video? A ver si puedo empezar con la otra. Denme un segundito. A ver si puedo ingresar con la otra notebook. Y utilizamos la otra notebook. ¿Sí? Los conocimientos básicos que vamos a necesitar, ¿sí? Son muy pocos, porque en realidad vamos a aprender desde cero. Lo que pasa es que sí, bueno, si hay gente que sabe leer memorias y microprocesadores, no los vamos a extender demasiado en eso, pero sí vamos a aplicar utilizando diferentes tipos de programadores. Y vamos a elegir herramientas de bajo costo, ¿sí? Porque lo que tiene todo esto de la electrónica automotriz. Perfecto, entonces, ahí. Gracias. Es que tenemos diferentes tipos de instrumental. Por ejemplo, hay consolas que por OBD2, ¿sí? Por el conector de diagnóstico del auto, te permiten bajar kilometraje. Donde vamos a tener por ahí, qué sé yo, una herramienta que se llama, una que se llama OBD, de Xtool, la X300, por ejemplo, también, que son herramientas que, bueno, para lo que es el valor argentino, ¿sí? De peso argentino, son más o menos 55.000 pesos. En dólares estaríamos hablando de, ¿cuánto es? 1.000 y pico, correcto. Que son herramientas, digamos, relativamente caras. Y a su vez, después tenemos herramientas más económicas, como por ejemplo este programador, no sé si lo conocen, que es el CarPro. Vamos a ponerlo derecho, ¿sí? Otro programador que se utiliza de bajo costo
es el UPA, que también nos va a servir para otro tipo de trabajos. Ya le digo, para desinmovilizar computadoras de inyección, para resetear unidades de control de airbag que estén con una señal de impacto. Para eso también nos va a servir. Entonces vamos a trabajar con eso precisamente. Después tenemos consolas de programación o interfaces de programación en la cual se puede intervenir, como les dije recién, la X300, que es por OBD2. Hay una muy conocida que era, hay una que se llama Tacho Plus, DigiPro, ¿sí? Hay varias que hay clones chinos que no son muy caros, pero estamos hablando de unos cuantos dólares también. Eso lo vamos a ver. Pero a mí lo que más me interesa, ¿sí? Es poder trabajar con herramientas de bajo costo. ¿Sí? Si un UPA, este programador, si lo compro en China, vale $60, ¿sí? El CarPro, si lo compro en China, vale ciento y pico dólares. O sea, son herramientas de muy bajo costo que no nos van a permitir hacer el 100% de todos los tableros de instrumentos, pero sí una gran cantidad. Siempre nos va a pasar eso, ¿sí? O sea, por más que tengamos, qué sé yo, 10 programadores o 10 herramientas para poder hacer corrección de kilometraje, siempre va a haber algún vehículo que no lo tenemos en ninguna de las herramientas y necesitamos otra más. Yo por lo que tengo, ¿sí? Digamos, de las herramientas que hacen gran cantidad de tableros de instrumentos, empezaría con el CarPro y con el UPA. Y después estaría trabajando después con otro tipo de consolas. Hay que tener cuidado con algunas que son por OBD2, porque, por ejemplo, esta, no sé si la conocen, esto dice Superback Camascan, ¿sí? Esto principalmente va a ser para lo que es Audi, Seat, Skoda y Volkswagen, ¿sí? El grupo VAG. El tema es que, por ejemplo, en un Audi A4, si vos elegís mal el tablero en la lista que tiene, el equipo tiene un display, donde vos vas a elegir el modelo, ¿sí? Mejor dicho, la marca, el modelo de vehículo y el tipo de tablero. Que por ahí para un mismo vehículo se hicieron diferentes tableros, se colocaron diferentes tableros, y si yo lo elijo mal y le hago el procedimiento de modificar el kilometraje, después el auto no me arranca. Recuerden que hay tableros de instrumentos que a su vez tienen la función de inmovilizador incorporada. Entonces en esos tableros en particular vamos a tener un cuidado especial, ¿sí? Y cuando yo trabajo sacando el tablero, desarmándolo, desoldando la memoria, yo puedo leer esa memoria, guardarla en un archivo, ¿sí? Eso lo vamos a hacer práctica sobre eso. Ese archivo lo puedo abrir sobre algún programa, ¿sí? O directamente con el CarPro o con el UPA, ya tiene programas incorporados, o con otro programa que hace corrección de kilometraje. Y cuando lo modifica el programa, no voy a utilizar la memoria propia que yo desoldé. Esa la dejo aparte, ¿sí? Y compro una memoria igual. Estas memorias son muy económicas. Supongo que tenga una 95080 y compro una 95080. Esas memorias se pueden regrabar cuantas veces quiera. No borro la memoria original, sino que utilizo esta que es de reemplazo. Esa memoria, ¿sí? Le cargo el programa modificado, lo pongo en el tablero y veo si funciona. Si funciona, o sea, funcionó, anda el kilometraje y no tiene ningún problema con el sistema inmovilizador ni con ningún otro problema, porque a veces cuando están mal programados sale error en el tablero o error de checksum, hay un montón en los displays digital, puede haber varios mensajes cuando se hace mal una corrección de kilometraje y eso puede, este, eh, si yo, qué sé yo, leí mal la memoria, la modifiqué y perdí el archivo original, yo ya no puedo volver para atrás. Puedo salvarlo igual en el caso de, pues, a mí lo que me pasa acá es que a veces vienen tableros donde se hizo una modificación y se hizo mal. Entonces ya el tablero viene bloqueado.
yo lo tengo que revertir. ¿Se puede revertir eso? Sí. Habría que conseguir el archivo que va en la memoria o en el microprocesador de un tablero virgen, ¿sí? O de otro tablero. Si es un tablero que tiene la función inmovilizador, es un poco más complejo, pero se puede realizar también. ¿Me van siguiendo, muchachos? Participen, ¿eh? No me dejen hablando solo. Hoy es una charla, es una presentación, primer clase, pero vamos a hablar un poquito general para que vean qué abarca este curso de calibración de kilometraje de los cuadros de instrumentos, ¿no? Ahí me dice Adrián, verdad que se me pasan, ahora me pasan los mensajes demasiado rápido, que en Renault tenés muchos problemas para leer el microprocesador. Los Jaeger, alguno de esos en particular. Puede ser alguno de esos. Los componentes electrónicos, Carlos, ¿de dónde sos, Carlos? ¿De Argentina? No, joder el tablero, perdón por el término, ¿no? Digo, estoy utilizando el mismo que pusiste vos. Este, no se va a dañar el tablero, sí no va a funcionar. Yo lo puedo revertir, eso sí lo puedo revertir. Pero una vez que yo perdí el archivo original, que el tablero funcionaba con un kilometraje eh, que por ahí no corresponde al del vehículo, le hago el procedimiento, guardé mal el archivo, supongamos, porque a veces puede pasar que nos falle el programador, ¿sí? En las memorias seriales, que son estas chiquitas de 8 patitas, eh, si, si falla el programador, generalmente cuando yo hago la lectura de una memoria, una vez que la leo y pasan los datos a lo que se llama el buffer, el buffer de datos que tiene el programa, hoy vamos a hacer algo, ahora les voy a mostrar, voy a compartir el escritorio y vamos a trabajar con eso. Eh, Tengo una opción para verificar si lo que yo leí lo vuelve a leer, ¿sí? Y en la segunda lectura vuelve a leer exactamente lo mismo. Si lo lee dos veces de la misma forma, uno generalmente dice, bueno, lo leí una vez, lo vuelvo a leer y me dice que la verificación está ok, yo pienso que la lectura está correcta, pero puede darse el caso de que no, de que esté fallando el programador, pasa más en las memorias grandes que en las chicas estas de 8 patitas, pero puede fallar el programador que lo leyó mal la primera vez y lo volvió a leer mal la segunda vez, pero con los mismos datos, no es que se alteraron los datos. Entonces eso puede provocar que si yo pensé que leí bien ese archivo, lo guardé en la PC mal leído, lo modifiqué con un programa, ¿sí? Para cambiarle el kilometraje, lo guardé de vuelta y se lo grabé con mi programador a la memoria, a la misma memoria del auto. Entonces, lo pongo y no funciona. Me dice error en el tablero o directamente está bloqueado. Por ahí tiran las luces, hay un montón de respuestas que dan los tableros cuando hay un problema de programación. Y cuando quiero revertirlo, como yo ya reescribí la memoria original y grabé mal el archivo original, ahí me quedé, ¿sí? No tengo para dónde ir, salvo que tenga una base de datos de archivos originales de tableros que fui leyendo o fui consiguiendo. A veces en internet se pueden conseguir estos dumps, ¿sí? Los dumps son los archivos que son los que van dentro de las memorias, ¿no? Esperen que me voy a perder con él. Comodoro Rivadavia. Sí, SilverOffice, sí, SilverOffice tiene memorias, electrónica Delta también, electroquímica Delta. Eh, yo compro ahí, en esos dos principalmente. Generalmente lo buscamos en Mercado Libre. Acá en Argentina utilizamos mucho Mercado Libre. Pones el nombre de la memoria en el buscador de Mercado Libre y ya te aparece quienes lo tienen y hay muy diferentes precios, ¿sí? Porque hay que ver cómo los importaron y todo eso. El archivo se debe guardar en la PC antes de proceder, correcto. Ahora vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí?
¿Nos escuchan, muchachos? Ojo que puede ser internet de ustedes también que esté fallando. A ver si puedo poner la otra máquina. A ver, a ver. Denme un segundito. Por las dudas, por ahí podemos trabajar con otra máquina. Voy a tratar de ingresar con la otra máquina. Bueno, entonces es un problema eh, de internet de allá. Igual no te hagas problema porque si no se escucha o se te corta mucho por un problema del servidor el servicio de internet que tengas, acordate que la clase se graba y después, por ejemplo, la primera clase, como es gratuita, yo la puedo subir para compartirla y que la puedan volver a ver. Bueno, vayamos. Eh, sí, debe ser eso, Eddie. Vayamos a ver lo que tiene el programa en sí, ¿sí? Curso online, también lo damos en forma presencial. El online va a tener práctica, o sea, la práctica vamos a agarrar un tablero, yo 307, 308, vamos a desarmarlo, vamos a buscar la memoria, vamos a ver, para el que no sabe de soldar memorias y soldarlas, cuál es el procedimiento, ¿sí? El mejor método de soldado y de soldado. Se usa mucho un soldador de tipo de aire caliente, también se puede usar soldador tipo lápiz, son memorias pequeñas. Cuando se trabaja con micro, las precauciones que tenemos que tener. Eh, Estos programadores que dije, el UPA y el CarPro, son programadores que sirven tanto para las memorias seriales, que son estas chiquitas de 8 patitas, como los microprocesadores, ¿sí? El objetivo del curso, que lo tenemos acá en pantalla, falta que solamente me dé bolilla, acá estamos. Dice, entender cómo funciona un cuadro de instrumentos digital, algo por encima, porque nosotros no, en este curso no vamos a aprender a reparar. Hay una segunda parte, o sea, cuando termina esta primera parte, que es la de corrección de kilometraje y desbloqueo de tableros, que sería cuando se daña el archivo, que el archivo se puede dañar por mala praxis, haber programado mal, leído y programado mal, o también se bloquea por dos problemas fundamentales que puede haber en el vehículo. Uno de los problemas es la inestabilidad en la alimentación de la tensión de batería. Eh, si yo tengo una batería en mal estado, con los bornes sulfatados, flojos, todo lo que es la electrónica digital, ¿sí? Hablando de computadora de inyección, sistema de airbag, ABS, tablero de instrumentos, sistema inmovilizador, se pueden producir desprogramaciones, ¿sí? Borrado de datos o escritura de datos aleatorios. Porque, por ejemplo, en la electrónica digital, que nosotros tenemos el microprocesador, ¿sí? Tenemos un microprocesador que está comunicado con la memoria. Ni el microprocesador ni la memoria trabajan con la tensión de batería. O sea, la tensión variable de batería que yo tengo, o sea, pongo contacto, tengo 12 voltios y medio. Le doy arranque y una caída de tensión que por ahí me lo puede llegar hasta 11 voltios, ¿sí? Cuando arranca el motor tengo 13,8, 14,2 voltios. Entonces hay un voltaje variable, pero eso está, digamos, contemplado en la diagramación del sistema. La electrónica, dentro de las unidades de control, no funciona con la tensión de batería, sino que pasa por un regulador de tensión de 5 voltios, ¿sí? Eh, Pueden entrar 7 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 15 voltios, 17 voltios y siempre van a salir 5. El problema es cuando se pasa de ese voltaje, puede pasar que con 20 voltios, un pico de tensión por un borne de batería flojo, por ejemplo, o subtratado, o darle con un cargador de batería, puede provocar que pase más voltaje
al microprocesador y a la memoria, que no llegan a dañarlo, pueden llegar a hacer un daño físico, pero pueden, con ese aumento de voltaje, hacer que el microprocesador se ponga en modo programación y borre parte de su contenido o lo llene de datos aleatorios, y lo mismo con la memoria externa si la tuviera. ¿Me van siguiendo? Un pico de voltaje puede provocar este problema en particular. También puede pasar con interferencias externas, que así como digamos que la electrónica digital tiene dos enemigos principales. Uno es la inestabilidad y la tensión de alimentación de la batería. Y la otra es la interferencia del sistema de encendido. Cuando el sistema de encendido está en estoy de, ahí estoy de vuelta. Cambié de máquina. No sé si alguna vez les pasó a ustedes que están trabajando y les pasa esto. Se puso a actualizar solo. Si tiene un Windows original, disculpen, y empezó a actualizarse solo y con 30% y ahí se quedó. Pero bueno, como tenemos otra máquina de repuesto, podemos continuar. Disculpen que se haya cortado. Sí, 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 sí. Exacto. Pasa, siempre pasa. Cuando empezamos algún curso, algo tiene que pasar. Pero bueno. Entonces les decía que hay dos enemigos principales en la electrónica digital, no solamente por daños físicos a los componentes electrónicos, un exceso de tensión, por ejemplo, sino también el tema de las programaciones, que se pueden perder, se pueden alterar. Es cuando se dice que un archivo está corrupto, ¿sí? Un archivo corrupto es cuando se modificó involuntariamente el contenido de ese archivo. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Bueno, entonces, de objetivos, entender cómo funciona un cuadro de instrumentos digital, lo básico, que estamos hablando de memorias, microprocesadores, esto después, por supuesto, en las otras clases lo vamos a ir desarrollando. Aprender los procesos de recalibración de kilometraje por lectura, escritura de dispositivos. Dispositivos vamos a llamar al elemento que contiene el dato del kilometraje, o sea, o un microprocesador o una memoria, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dispositivos, porque los mismos programadores utilizan ese término, ¿sí? Cuando vos, qué sé yo, hay otros programadores como el GQ4X, que es un programador que se utiliza para estas memorias chiquitas de 8 patitas, las memorias seriales, y se usa también para memorias grandes, de más cantidad de patas, que serían de programación en paralelo, que no tienen los tableros, tienen, por ejemplo, las computadoras de inyección. Si yo quiero desinmovilizar o hacer un INMO-OFF a una computadora de inyección, el programador que se usa es el GQ4X, porque se trabaja más con memorias grandes y chicas. Pero cuando vamos a un tablero de instrumentos o una central de inmovilizador, esas memorias grandes no están, utilizamos, por ejemplo, el UPA o el CAD-PRO, o los dos. Así que cuando utilizamos uno de estos programadores, nos dice elegir dispositivo. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que elijamos qué memoria es la que quiero leer o qué microprocesador. Bueno, ¿qué más tenemos?
Saber identificar las memorias y microprocesadores a reprogramar. Aprender a leer y reprogramar con diferentes métodos los diferentes tipos de dispositivos. Ya hablé un poquito de que algunas calibraciones de tablero de instrumentos se pueden hacer por el conector de diagnóstico BD2 y otros directamente que sacar el tablero y ponerse a trabajar con el del soldado de la memoria o el conexionado del microprocesador. Vamos a ver, bueno, primero, tenemos que hablar algo, que ya algo comenté, que es el tema de la ética en la corrección de los cuadros de instrumentos. ¿Qué es esto de la ética en la corrección? Que tratemos de no utilizarlo para bajar kilometraje, ¿sí? Porque eso en realidad estaría prohibido, sino más bien para solucionar un problema de que el cuadro de instrumento de repente o se disparó, ¿sí? O compraron uno usado, uno nuevo y hay que pasarle el kilometraje. Por procedimiento de concesionaria, si en concesionaria cambian un tablero de instrumentos, ellos con el escáner pueden colocar el kilometraje del tablero anterior, ¿sí? Hay muchos escáneres que nosotros utilizamos, que por eso son multimarca, que esas funciones no las tienen, ¿correcto? O sea, salvo que tenga, por ejemplo, un clon del escáner original, así como está la CLIP de Renault, el MDI de Chevrolet, qué sé yo, el VAS 5054 con el OIS de Volkswagen. Salvo que tenga esas herramientas, por ahí los escáneres más genéricos que son multimarca, puede ser que no tengan la posibilidad de, al cambiar un tablero de instrumentos, pasarle el valor de kilometraje. ¿Sí? Bueno, así que bueno, vamos a trabajar con respecto a eso en particular. Por supuesto, el que va a decidir es el cliente. El cliente puede venir y decirme, mirá, le cambié el tablero, tenía 80.000 kilómetros y cuando se lo cambié puse un usado y ahora tiene 250.000. Eso yo tengo que creer, porque puede ser posible. Entonces, no estaríamos nosotros cometiendo un error ético si no fuera así, sino que nosotros estamos apoyando en lo que el cliente nos está diciendo, ¿sí? Generalmente lo que sucede es que cuando cambian un tablero por uno usado, acá en Argentina hay una especie de desarmadero oficial que es el CESBI, donde los tableros usados se venden y a muy buen precio, muy bajo costo. Y conviene comprar un tablero usado, ¿sí? Es legal, viene con una etiqueta acá en Argentina para los que son de afuera, que hay un ente que se llama RUDAC, que es el encargado de verificar que ese repuesto tenga un origen legal, ¿sí? CESBI, con B corta. C-E-S, B corta I, CESBI. Y bueno, compramos un tablero usado. Ahora, si el auto tenía 145.000 kilómetros y el tablero usado tiene 80.000, generalmente no nos piden que le subamos el kilometraje. Pero bueno, eso va a depender de nuestro cliente, ¿sí? Bueno, ética de corrección del cuadro de instrumentos, vamos a referirnos a eso. Estructura digital de un cuadro de instrumentos genérico, vamos a entender la estructura, lo que acabo de decir, de la memoria, del microprocesador. Hay un regulador de voltaje que alimenta la memoria, el microprocesador, eso lo vamos a ir viendo en detalle. Precauciones durante el desarme, armado y programación y programación del tablero de instrumentos. ¿Sí? Yo acá tengo muchos relojes, donde para poder a veces en algunos tableros poder acceder a la memoria, tengo que incluso sacar las agujas, ¿sí? Y dependiendo del tipo de instrumental, o sea, de los relojes, en algunos casos tengo que respetar de donde lo saqué, ¿sí? Volverlo a poner, ¿sí? Si no hay métodos donde, bueno, yo lo saqué, y yo no sé si después al manipular el tablero de instrumentos, se me corrió el eje del marcador. Y cuando lo vuelvo a armar, tengo las agujas apuntando para cualquier lado. Bueno, de última, muchos lo que hacen es, bueno, generalmente lo que hacen es tirar para abajo las agujas, ¿sí? Siempre y cuando sean estos tipos motorcito, lo sacan, ¿sí? Tiran para abajo, lo sacan, tiran para abajo, lo sacan, cosa de que cuando se calibre, se vuelva a calibrar en los ceros, ¿sí? Y no queden para el otro lado. Y si lo conecto al auto, antes de armar todo, ¿sí? Pongo contacto y verifico que los relojes estén donde están. Conviene,
ya que hoy tenemos tecnología, nos conviene el hecho de sacarle una foto al tablero, porque yo puedo saber que, bueno, el kilometraje, el cuenta kilómetros va a marcar 0 porque el auto está detenido, la CRPM va a marcar 0 porque el motor no está en marcha, pero por ahí yo no sé la temperatura correcta que tiene el auto, porque me lo trajeron caliente y ya desarmé el tablero y ya estoy trabajando con eso, y cuando lo voy a armar tiene la temperatura, y lo mismo con el medidor de nivel de combustible, ¿está? Algunos se calibran solos, otros tengo que sacar una foto, veo dónde está el medidor de nivel de combustible, armo de vuelta, trato de las agujas así como las saqué, las vuelvo a poner, y si veo que tenía un cuarto de tanque cuando saqué la foto y ahora me marca 3/4, esa aguja está mal colocada, se saca y se la pone en un cuarto estando en contacto, ¿sí? Antes de armar todo el tablero, conviene conectarlo al vehículo para poder reubicar las agujas. Hay otras precauciones que vamos a tener, ¿sí? Mucho con el tema de los displays digitales, que algunos tienen unos contactos, muchos de estos displays tienen unos contactos muy, muy precisos, no puedo cometer errores, porque después no me ando en la parte digital. Bien. Bueno, dispositivos de retención de datos, que bueno, serían las memorias y los microprocesadores, lectura y programación de memorias con el GQ4X para el que lo tenga, el TL866. ¿Conocen esos programadores? ¿Lo vieron alguna vez? Participen todos, que veo que hay gran cantidad de personas y estamos hablando 3 o 4 nomás en el chat. Eso los vamos a utilizar igual, ¿sí? Desde acá tenemos de esos programadores y los vamos a utilizar para el que lo tenga. Dame un segundito que ahí lo traigo, lo tengo ahí en la vitrina. Acá estoy de vuelta. Bueno, ese es el Q. El Q4X, sí, ya les digo, no nos sirve un 100% para los tableros de instrumentos porque este programador no puede leer ni programar microprocesadores, ¿sí? Tenemos el TL866 que no conocías, es este, que tiene más o menos las mismas funciones que el GQ, vuelve a pasar que no hace microprocesadores, sí las memorias seriales chiquitas, pero no microprocesadores, y este programador tiene la misma funcionalidad, como desventaja es que el software está en inglés, el GQ lo tiene en castellano, pero nos queda corto para la parte de tableros de instrumentos, ¿sí? Porque no hace microprocesadores al igual que el GQ. Si vos me preguntás cuál es el mejor a un precio aceptable, y estamos entre Lupa, que lo vamos a aprender a utilizar a fondo, y como dije antes, el CalPro, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Sí, hay clones, el Lupa original no es caro. El tema es que el Lupa original eh, sale por ahí lo mismo que el clon chino, pero viene sin los adaptadores. Y lo que vale muy caro, original, son los adaptadores para algunos microprocesadores y para algunas memorias también. ¿Sí? El UPA anda bárbaro. Ahora vamos a trabajar con eso. Tengo que volver, ya se terminó de actualizar la otra máquina. Y tengo que volver a la otra máquina porque la que estoy ahora es excelente, tiene mejor cámara, ven que tiene mejor diseño y todo, mejor, perdón, resolución, pero no trabaja con Windows y todos los software de estos dispositivos es bajo Windows. Estoy con una Mac, donde puedo dar una clase online perfecta, pero no puedo conectar los aparatos, así que vamos a volver a la otra computadora que ya terminó de actualizar.
Si me esperan, bueno, ahí Héctor está escribiendo algo. Terminamos con el programa de los contenidos y ya cambio a la otra máquina de vuelta. Eh, bueno, lectura y programación de microcontroladores con UPA, XPro y bueno, el Padalcar Pro. Herramientas de programación por OV2. El UPA se puede usar con el Windows 10, no hay problema. Yo lo tengo en el Windows 10 original y no original y funciona sin problemas. Desde el Windows XP en adelante, el UPA no tiene problemas. Bastante, o sea, una vez que le agarras la mano en la instalación, porque el UPA que es clone, hay que aplicar un parche, que es unos archivos que vienen en una carpeta aparte, pasarlos donde se instala el programa, ¿sí? No lo voy a subir a la página de dicha. Por ahí lo vamos a compartir en las redes, porque es una clase gratuita, ¿sí? La primera. Este, después las demás ya se pagan, correcto. Pero esta sí, esta la comparto, ¿sí? Para que la puedan ver los demás también y las puedan ver ustedes, donde yo les voy a pasar un link. Lo que se hace es, la plataforma me da la posibilidad de grabar, ¿sí? Yo ahora estoy grabando. Cuando termina la clase, lo que se hace es, yo salgo de la plataforma y me puede llegar un mail de esta página diciendo que ya el video está listo. Entonces yo ahí lo puedo descargar. Una vez que lo descargo, lo puedo subir a YouTube, ¿sí? Que estaría en forma oculta, y lo que yo les pasaría a ustedes es el link para que lo puedan visualizar, ¿sí? Eso se puede hacer, eso no hay problema. Bueno, terminamos con los contenidos. Lectura y programación de microcontroladores, herramientas de programación por OV2, como el Tacho Pro, el Digimaster, DigiPro y otros, la X300. Hay muchas herramientas, muchísima cantidad de herramientas, donde muchas de ellas comparten los tipos de tableros o los modelos de tableros que hacen. Pero por ahí hay una herramienta que te hace un grupo de tableros que la otra no hace y se complementa. Y después lo demás se repite todo. Como en todas las herramientas, en los escáneres no pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? De los scripts vamos a hablar también. Después tenemos software de corrección, porque antiguamente la corrección de un tablero de instrumentos no lo hacía una herramienta por OBD2 o a través de un programador como el CarPro, que ya tiene software incluido para la corrección de kilometraje, o el UPA a través de los scripts, que ahora vamos a hablar de eso. Sino que antes vos agarrás cualquier programador que permita leer los dispositivos que tiene un tablero y lo tenías que pasar por un programa como uno que se llama, por ejemplo, TachoSoft. ¿Sí? TachoSoft. O, lo que me decía era que para tal auto, el programa me decía que para tal auto, el kilometraje estaba expresado de cierta forma en lo que yo podía visualizar del contenido de la memoria, que en realidad lo que yo puedo visualizar no es que veo el kilometraje y veo datos que se puedan entender, porque el formato que nosotros, no que nosotros, en realidad como está, como nos deja visualizar los programadores, son en números hexadecimales y en código ASCII o AXI, ¿sí? Que los códigos AXI son letras, números y caracteres, ¿sí? Símbolos. Mientras que en formato hexadecimal son números del 0 al 9 y letras de la A a la F, ¿sí? Los casilleros, tengo casilleros de memoria con identificación de numérica hexadecimal, que yo no puedo con solo visualizar saber dónde está el dato del kilometraje para modificarlo. Entonces lo que hace el software, por ejemplo el TachoSoft, ¿sí? Todo lo que sea software, todo lo que sea DAMS, los DAMS son los archivos que van dentro de los tableros, los mismos programas que usan para los programadores, para tareas de los programadores y demás, pero todo eso yo se los doy como parte del curso, ¿sí? Que no tengan que estar comprando bases de datos y ese tipo de cosas. Todo eso se va a dar como parte del curso, ¿sí? Nosotros lo estamos manejando desde hace un par de años ya, con todo el material, incluso material impreso, que hay varios manuales de corrección de kilometraje, nos estamos manejando a través de una plataforma que se llama Google Drive,
Sí, que en el Google Drive vos tenés gigas de información, de archivos, de programas, que los podés descargar a tu PC cuando vos quieras. ¿Sí? De esa manera es como estamos trabajando. Bien, software de corrección, a eso se refiere, el TouchSoft es uno de los que más se utiliza. Y bueno, práctica sobre cuadro de instrumentos de las diferentes marcas. Espérenme un segundo, que salgo de acá y entro a la otra computadora. Un segundito, ¿eh? Vamos de vuelta. ¿Me escuchan ahí? Brian, si no puedes estar en la clase, se puede ver después. Yo te puedo pasar el link. O sea, si alguna de las clases no las puedes ver, ¿sí? Te inscribiste al curso y alguna clase no la puedes ver, la puedes ver fuera del horario. Es más, hay mucha gente que en los cursos online no participa en vivo, por problemas de horario justamente, y las ve en el momento que quiera y las veces que quiera. ¿Sí? De eso se trata. ¿Me escuchan, verdad? Perfecto. Bien. Voy a compartir el escritorio para mostrar un poco algunos eh, de estos programadores. Denme un segundito, que tengo que bajar un programita para poder compartir mi escritorio y poder visualizar. A ver, pantalla completa. Ahí supongo que están bien mi PC. Yo había dejado todo abierto y ahora voy a tener que volver a cerrar. Denme un segundito. Bueno, espero que me estén siguiendo, porque yo ahora no puedo ver ni el chat. Ahora estoy conectándome con otra cuenta con la otra máquina. Ahí está. No están viendo nada, ¿no? Ah, sí, ahí están viendo. Que a veces la info del inmovilizador esté repartido entre el tablero y la BCM. Sí, puede ser, puede pasar. Pasa, por ejemplo, en la Meriva y el Corsa C, que es multiplexado, que viene con este BCM. ¿Sí? El inmovilizador es la antena, lo que estaría el tambor de arranque. Este es el BCM. Y el tablero tiene que estar emparejado. Es un caso particular. Ya vamos a hablar de casos específicos, ¿sí? Donde la intervención del tablero para la corrección de kilometraje nos puede provocar una mala praxis, hacer que el vehículo después no arranque. Pero eso es correcto, sí. Bueno, a ver, vamos a mi PC. Vamos a ir a el CarPro. Como tuve que reiniciar, ahora tengo que abrir todo de vuelta. Programadores CarPro. Yo tengo la versión 9.31. Hay varias versiones, ya van por la, no sé por cuál va, mucho más actualizado.
BSM era la unidad de confort como la SI del Peugeot, algo así, exacto. Es algo así. La BCM es la de Chevrolet, del Corsa y la Meriva, ya es viejo esto. Eh, Tiene varias funciones, como el tema del cierre centralizado en algunos casos, qué sé yo, comando de la luz de interior, la parte inmovilizador. Y esto se comunica en red con el tablero de instrumentos, la computadora de inyección. Bueno, lo que tenemos en pantalla, ¿sí? Lo que tenemos ahí en pantalla es el software que viene con el CarPro. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer, dice acá abajo, a la izquierda, espere que voy a poner el cursor, si me deja, no me va a dejar. Bueno, no importa. Abajo a la izquierda, chiquitito, dice Device, Serial Number, y un número largo que termina con 6773I o L. Eso es cuando ya el CarPro está conectado, ¿sí? Recién cuando esté conectado el CarPro, yo puedo utilizar el programa. Y fíjense que en la lista, no se ponga, hay agríes, yo estoy de acuerdo con la licencia de esto, ¿sí? Yo tengo funciones para airbag, de todas esas marcas que aparecieron ahí. Tengo funciones para estéreos, para levantar los códigos de los estéreos. Y dashboard. Dashboard son tableros de instrumentos, que es lo que a nosotros nos interesa. Después tenemos para motocicletas, motores industriales, inmovilizador, transponder, leer EPROM directamente, leer microprocesadores, trabajar con algunas ECUs, ¿sí? ¿Qué trabaja con las ECUs? Bueno, por ejemplo, lo que yo tengo habilitado por la versión de software, que no es original, para la parte de ECUs, que son las computadoras de inyección, yo FIA no lo tengo habilitado, ¿sí? Me aparece las computadoras 4AF, 4GF, 4SF por conector de diagnóstico, pero dice N/A. Cuando en un programa dice N/A, es no available, no está disponible. Por lo tanto, función que tiene el CarPro original, ¿sí? Que yo puedo comprar esta función en particular, en la cual yo puedo leer las memorias y la información del microprocesador por conector de diagnóstico para levantar un pin code de inmovilizador y ese tipo de cosas, pero no para tablero de instrumentos, ¿sí? En este caso en particular. Lo que sí sirve, que se cayó la otra, ahora se cayó la otra máquina, lo que sí sirve es para, por ejemplo, Opel, que acá en la Argentina es Chevrolet, ¿sí? Las computadoras, las multicache de 64 pines, de 32, ¿sí? No sé si ustedes tienen alguna referencia de los nombres de las computadoras. Yo por conector OBD2, porque el CarPro viene con un conjunto de adaptadores, entre esos adaptadores, uno en particular que es el del OBD2, ¿sí? El conector A1, dice A1 ahí, que con la ficha OBD2, yo lo conecto en el CarPro, lo conecto en un Chevrolet Celta, Suzuki Fan, Meriva, Corsa C, Corsa, el Classic, que venga con estas computadoras y yo por ahí puedo leer la información de la memoria de la computadora de inyección para virginizar la computadora de inyección, para levantar el PIN code o para cualquier otro procedimiento, que no es el objetivo de este curso. Pero sí le estoy mostrando de que, por ejemplo, este programador CarPro te permite hacer otras funciones aparte de corregir kilometraje. ¿Sí? Es como que es un programador genérico, ya que esas mismas memorias y microprocesadores se colocaron en centrales de airbag, en estéreos, en computadoras de inyección, en centrales de inmovilizador y tablero de instrumento, te permite trabajar con todo eso. Vayamos a la parte de dashboard, que es el tablero de instrumentos, ¿sí? Y ahí me aparecen las marcas, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, que sería para la Argentina es Renault,
Por ejemplo, la Duster, el Logan, el Sandero, la marca es Dacia, que es rumana, ¿sí? Pero acá en Argentina se comercializa a través de Renault. Si yo acá elijo Dacia, me parece que yo, hasta la Docker me aparece acá, la Duster, el Logan, Sandero, y yo en esta versión, que bueno, la 931 no la tenía, digamos, actualizada, para el 2013, por conector de diagnóstico se puede corregir el kilometraje. Y acá dice Nevarra porque con esta versión, ¿sí?, no tengo habilitada esa función. Eso hay que tener en cuenta. Hay veces que vos vas a ver, cuando vas a comprar una interfaz de estas, con un programador, ves que hay diferentes precios. Lo que más importa es el software y las funciones que tenga habilitado, ¿sí? Porque yo por ahí, el CAPRO que tengo acá, lo compré con la versión 4.71, una versión muy vieja, y pude actualizarlo bajándome solamente el software de estos programadores más actualizados. Pero llega un momento donde lo que hay que actualizar en realidad es lo que se llama el programa interno, ¿sí?, del CarPro. Hay que actualizar, como se dice, que pasa con los escáneres también. En una computadora personal, en una notebook, se dice hay que actualizar la BIOS, pero cuando hablamos de actualizar algo del programador, a ver, Carlos, si me das una mano, estoy viendo que estás escribiendo algo. Pareció una chica, mira. Ah, no me comentaste nada. Bueno, a ver. Es más, yo acá ahora que estoy poniendo como ejemplo lo de la Duster, el Logan, el Sandero, fíjense qué figura, estamos en dashboard. Dashboard es tablero de instrumentos, pero dentro de la marca Dacia, que sería Renault, de estos modelos, dice ABS, porque en el caso de estos vehículos, en el ABS, en la memoria interna del ABS, se guarda el kilometraje también. Si yo modifico el kilometraje del tablero, ¿sí?, solamente lo modifico y lo vuelvo a poner, o me aparece un error, o directamente me vuelve a aparecer el kilometraje original. Entonces, cuando yo tengo que corregir kilometraje en una Duster, en un Logan, en un Sandero, voy a tener que corregirlo del tablero de instrumentos y también del ABS. ¿Sí? Que en el caso del ABS, bueno, acá hay varias versiones, ¿sí? ABS marca ATE con memoria 95-160, que esa función está disponible. Sí, el hardware no sería, no recuerdo cómo se le dice a la corrección esa que se hace, hay que actualizar algo. ABS ATE con memoria 95-320, yo hablé de tres familias de memoria, las que empiezan con 95, las que empiezan con 24 y las que empiezan con 93. Hay más, por supuesto, pero esas son las tres principales. ABS Bosch, que es el que vino más que nada de la Argentina, ¿sí?, que hay dos versiones, una con memoria 95-320 y otra con memoria 95-640. El 320, 640, 160, fíjense que uno es el doble del otro. Es la capacidad de la memoria. ¿Sí? La memoria más chiquita que vamos a encontrar en el tablero de instrumentos es una 95-020, poquitos casilleros con datos. La que le sigue, aumentando la capacidad al doble del tamaño de datos, sería la 95-040, después la 080, después la 160, la 320, 640, y cuando ya llega a 640, el doble de 640 es 1280. Pero no se pone en el nombre de la memoria, esto lo vamos a ver después, vamos a dedicarnos un rato a hablar de memorias también, y microprocesadores. Cuando la memoria ya tiene el doble de capacidad de 640, que sería 1280, se la llama 95-128, ¿sí? No se la llama 95-1280, se le saca un 0 para seguir manteniendo los 5 dígitos del nombre de la memoria. Así como en la Duster, en el Logan y el Sandero, cuando tengo que hacer la corrección del kilometraje, también tengo que hacer la corrección en el modulador de ABS.
Pasa lo mismo en el caso de los Peugeot con respecto a la BCI, a la fusilera electrónica, ¿sí? O sea, si yo corrijo el kilometraje del tablero y no corrijo el kilometraje de la BCI, cuando ponga a contacto el auto, el tablero va a tomar el kilometraje que tiene la BCI, porque dialogan, en el caso de los Peugeot, a través de una red multiplexada. Entonces, el tablero, para poder hacer la corrección, no es solamente leer la memoria del tablero, sino va a haber que leer la memoria o el micro de la fusilera electrónica en el caso de los Peugeot, o del ABS en el caso de estos Renault, ¿sí? De estos Dacia. Que esa función estaría disponible. Por ejemplo, ven que al lado de cada uno de estos no dicen no available, no disponible. Si yo le hago doble clic, igual tengo que activar el producto, mira, me dice. Hay un pack, ¿sí? De tableros de software que hay que comprar para lo que sería el mercado brasileño del 2016. O sea, desde acá yo podría ir a la página de Codecar Italia, que es el, digamos, el fabricante de esto, y comprar esa función, ¿sí? En particular. Bueno, si vayamos a un tablero como por ejemplo, ya que estábamos hablando de Peugeot, fíjense que hay un montón de marcas, ¿sí? En Peugeot tenemos 206, 207, 3008, 307, 406, 407, 607. Por ahí voy a buscar 308 y no está, pero hay que ver si el tablero, esto es más que nada de origen. Me va a volver loco el Facebook acá. Hay que ver si el tablero no vino en otro vehículo. Por ejemplo, el 207 europeo no es el 207 que vino para la Argentina, ¿sí? El 207 que vino para la Argentina, salvo el 207 RC o el Cabrio, el 207 convencional, el Compact, por ejemplo, en Europa se lo conoce como 206 Plus, ¿sí? Entonces por ahí yo voy a entrar acá al 207 y veo que por ahí no está la versión de, digamos, del mismo tablero que tiene en la Argentina. Por ejemplo, acá me dice 207 con BCI Johnson Controls con memoria 24628. ¿Sí? Ahí me está cargando el programa, me dice qué adaptadores tengo que utilizar, ¿sí? ¿Qué kilometraje le quiero colocar? Yo quiero ponerle 85.000 kilómetros, ¿sí? Me va a decir en millas o en kilómetros. Lo que tuve que leer de la fusilera es una memoria 24C128. Dice remueva la BCI, la fusilera del vehículo, ábrala y busque la memoria interna 24C128. Use el CarPro con el adaptador A4, A5 o el A6, depende de la situación, que es el adaptador para la memoria, y cambie el kilometraje. O sea, pusimos 85.000. En la mayoría de los casos es necesario desoldar la EPROM. Y vamos a lo siguiente. Viene en el conjunto de adaptadores, viene unas pincitas que son para poder leer, ya tenemos una, las memorias sin desoldarlas, que en algunos casos lo permite, ¿sí? A ver si dejamos el fondo blanco se va a ver un poquito mejor, ¿sí? O sea, tengo una pincita que tiene contactos, que para esta cámara la otra vez veíamos mejor, que esos contactos van a ser contactos con cada una de las patas en la placa del circuito impreso. En este caso de la fusiblera. Pero esa fusiblera, la Johnson Control, vino en los 207 RC y el Compact. El 207 de Argentina, la primera generación, viene con la BCI del 206. ¿Sí? Tendré que ir a 206. Y ahí tengo BCI Siemens, que es la que me trajo el 207. Tengo el 206 para hacerlo por diagnóstico, ¿sí?
y el 206 con tablero Magneti Marelli, ¿sí? Salvo que no se indique lo contrario, lo que marca el CarPro es un tablero de instrumentos. Por ejemplo, la primera opción dice 206 BCI Siemens, es la BCI, ¿sí? Porque en Peugeot tenemos que hacer corrección de kilometraje en el tablero de instrumentos y en la BCI. Por conector de diagnóstico me permite hacer algo, tendría que entrar a la función a ver qué es lo que hace. Y en el tablero Magneti Marelli tiene una memoria 95020, hay que sacar el tablero y leerlo. Veamos por diagnóstico, porque vamos a buscar siempre. A ver, Eddie, que me estás preguntando si se puede leer del Chevy con procesador MS67TC05H12 con CarPro. Buena pregunta. Eso lo podemos buscar acá, donde dice MCU, abajo en el listado. A ver si me permite, déjenme en un segundito que quiero ver si me permite. No me permite. A ver, control de pantalla. Quiero que ustedes vean el cursor. No. No puedo hacer que me vean el cursor para que vean para dónde voy yo. En MCU, el micro que vos decís, Eddie, es un Motorola. Cuando voy a Motorola, me dice qué micros Motorola puede hacer. Ese es un 05, ¿sí? Tenemos 05, C11, 08 y el H12. Este es un 05. Cuando ingreso ahí, me da la lista de micros. Pues el 05 en realidad hay varias versiones, ¿sí? Y me está diciendo H12. Si lo busco acá, como H12, está acá atrás de todo, mirá. Teóricamente lo podría leer. Sí, pero seleccionándolo desde ahí. Ahora después vamos a entrar a Opel o a Chevrolet a ver si eh, lo puede hacer directamente. Ajá. A ver si le ponemos OK acá. Fíjate que tiene varias configuraciones. Primero, hoy esta clase, ya les digo, es a modo de ir viendo el contenido. Después lo vamos a tener que organizar de acuerdo al nivel de dificultad. Hoy estamos haciendo saltos un poco para cada lado para que ustedes vayan viendo de qué se va a tratar, ¿correcto? Sí, por supuesto. Acá hay un temita que es el siguiente. Los microprocesadores Motorola generalmente, no siempre, pero generalmente, el nombre del micro no viene impreso en el dispositivo, ¿sí? En el mismo microprocesador, no viene impreso arriba, sino lo que viene impreso es un número y otro número o otro código que se llama máscara, que es lo que está entre paréntesis acá. Lo que dice 0H57A, bueno, yo tengo que ver que el micro diga eso, ¿sí? Leer y verificar es cuando yo lo voy a leer, o sea, el CarPro va a leer el archivo, ¿sí? Del microprocesador, tengo que ver cómo conectarlo, eso viene aparte, acá hay una parte que dice manuales, abajo a la izquierda, hago un clic y puedo ver lo que se ha referido, en este caso al microprocesador HC05. Después hay datos que tienen que ver con la parte de dónde está la memoria, a partir de qué dirección de memoria arrancan los datos de la memoria, qué tamaño tiene, ¿sí? Cuántos casilleros tiene de información. Hay otro dato que es oscilador, que el oscilador es lo siguiente. Bueno, acá tengo una computadora que no tiene nada que ver, sí, yo porque no quiero desmontarla ahora porque vamos a tardar mucho. Pero acá tengo una computadora, bueno, la central de la BCM de Chevrolet, ¿sí? Yo acá veo que hay dos integrados,
que tienen el mismo tamaño, que pueden ser dos microprocesadores o uno es un microprocesador y el otro es un coprocesador, ayuda a los cálculos matemáticos. ¿Sí? Yo diría que el microprocesador en este caso es este. ¿Por qué digo que es ese? Porque al lado tiene este componente metálico, en este caso, este chiquito, el que brilla, que ese es el cristal reloj, ¿sí? Que digamos que es el corazón que bombea los pulsos a la parte digital. Cuando hablamos de electrónica digital, estamos hablando de que se van a transmitir pulsos en dos niveles de tensión, ¿sí? Pero algo los tiene que generar esos pulsos. ¿Quién lo va a generar? Lo va a generar el cristal. El micro, cuando vos le das alimentación a la unidad de control, sea un tablero de instrumentos, sea un BCM, sea una computadora de inyección, los 12 voltios llegan al regulador de voltaje, transforma el voltaje a 5 voltios o a 3,3 o a otro voltaje, la mayoría son a 5 voltios, y va esa alimentación al microprocesador, que ya tiene su masa, se le da la alimentación, y el micro lo primero que hace es darle una pequeña corriente a este cristal, es un cristal de cuarzo. El cuarzo tiene una característica en la naturaleza que cuando se le excita con un poco de tensión empieza a vibrar, ¿sí? Generando oscilaciones. En este caso son cambios de resistencia que en un circuito alimentado va a provocar un cambio de voltaje. Es como que va a dar una señal analógica con una cierta frecuencia. Ese cristal es fundamental para que ande la unidad. O sea, el que después el día de mañana va a hacer el curso este, de reparación de tablero de instrumento, vamos a hablar de la parte de entender que si el tablero no prende nada, una de las cosas que se revisa es el cristal, porque es como si no tiene corazón, o sea, el micro es el cerebro, pero el cristal es el corazón, es el que le da los pulsos. ¿Sí? Después el micro con los pulsos que le da el cristal, los divide, ¿sí? Los maneja y empieza a darle pulsos a diferentes cosas. Y esos trenes de pulso que circulan, o sea, si agarro un osciloscopio y me pongo a ver qué tengo en cada patita del microprocesador, me voy a encontrar que en la mayoría tienen pulsos de muy alta velocidad. Pero todo sale a partir del cristal. Ahora, esos cristales trabajan con una cierta frecuencia que se mide en megahertz o en kilohertz. Ahí cuando dice 4000 son kilohertz, que serían 4 megahertz, que es necesario, sea acá, o sea, yo voy a querer leer ese micro, estamos hablando de la Chevy, ¿no? Me dice que yo lo tengo que leer en 4000, ¿sí? Kilohertz. Si yo le pongo otro valor, le pongo 8000, y iba a 4000, no lo va a leer. Si yo lo hago en board, o sea, ¿cómo puedo leer el micro? O sea, desde la interfaz CarPro al microprocesador, tengo que ver cómo hacer la conexión, ¿verdad? Que la conexión se va a hacer con algún cable especial. A ver, adaptador, donde vienen los cables preparados para conectar a diferentes patas del micro, soldarle a diferentes partes del micro o del circuito impreso. Hay varios, dependiendo, esto es para las radios, para los estéreos, buscar radio dice el adaptador este, ¿sí? Donde tengo una serie de cablecitos, y en los manuales, ahí que ese manual me va a decir cómo es la conexión, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que conectar? Si acá le pongo OK, bueno, le había puesto 8000, vamos a poner 4000, tendría que tener un Chevy. El Chevy que vos hablás, Eddie, es nosotros acá lo llamamos Corsa, Chevrolet Corsa. Bien, perfecto. Una vez que yo lo tengo conectado, o sea, el manual, a ver si le doy un clic. A veces el manual me abre un PDF o me deriva directamente a la página de, Carcode Italia. Acá me está bajando un documento para los micros Motorola. Por unos segundos si ya lo descargamos. Y cuando abro el documento, ahí me dice que para ese micro
tengo que usar el adaptador A10, ¿sí? Vienen varios adaptadores y está identificado con la letra A y un número. ¿Sí? Acá tengo una especie de un encapsulado de microprocesador. Ven, por ejemplo, que yo les había dicho de que no está el nombre del micro. Yo veo el logo de Motorola, pero después dice ZC44, CCBA Basic, dice ahí justo, coincide, Basic, pero después dice 3D33J. Ese 3D33J es la máscara. Con ese número yo puedo saber qué micro es. ¿Sí? Hay una tabla para esto. Bueno, vayamos al 05. Acá me dice cómo hacer la comunicación para los microprocesadores 05. Vamos a encontrar que mucha de esta información está en el idioma inglés. Para el que no está acostumbrado a reconocer texto técnico en inglés, no se preocupe, hay una aplicación para el celular que se llama Traductor, donde vos lo que podés hacer es con el celular apuntar a lo que querés traducir, ¿sí? La aplicación, ustedes ya lo tienen esto, pero por las dudas se los explico. Hay una aplicación que se llama Traductor, mucho texto está en inglés, ¿sí? Que es el icono este que tengo acá, acá es todo al revés. Bueno, ahora no quiere abrir la aplicación, lo voy a tener que volver a instalar, todo falla, lo primero que hace falla todo, mira. Y te aparece la cámara, vos apuntás con la cámara al texto y automáticamente en la pantalla te sale en español. A veces el español que sale es muy malo. Ahora, si le sacas una foto, vos con la foto en la pantalla le puedes decir que traduzca desde tal lugar hasta tal lugar o traduzca todo. Y la traducción es mucho más efectiva que hacerlo a través o sea, en vivo, digamos. ¿Me van siguiendo? Y sigue entrando gente. Bueno, ahí me dice que el cable A10 tiene estos colores: amarillo, verde, azul, naranja, marrón, rojo y violeta. Y lo que sería cada uno de los cables. Y acá está el cable adaptador, ¿sí? El A10, que me encantaría saber dónde está, a ver si es este, acá está el A10, con sus respectivos cables, que estos cables los voy a tener que soldar en las diferentes patas del micro. O sea, yo no lo voy a desoldar, sino que lo voy a hacer un board. El CarPro trabaja, el UPA, que por ahí va a ser el primero que vamos a utilizar, es más, o sea, trabaja de la misma forma. Acá me dice que el adaptador, que viene con la fecha esa DB25, esto se llama DB25, me dice dónde va cada uno de los cables. Pero me dice el cable blanco va al IRQ. Entonces, cuando yo voy a la hoja de datos del microprocesador, una de las patas del micro va a decir IRQ, interrupciones eso, ¿no? IRQ, entonces en el IRQ va el cable blanco. Entonces en la pata que dice IRQ, supongamos la pata 27, le sueldo el cablecito blanco. Y así hago con los demás. A ver, por ejemplo, acá hay bueno, esto es de un módulo de inmovilizador, debe ser de EWS, es de BMW, ahí dice BMW. Tiene una identificación, una máscara 1D47J, eso me va a llevar a una tabla donde me va a decir que es un micro MC68HC X32, por ejemplo. Y acá me dice dónde tengo que conectar a través de una foto. Perfecto. Lo explico así para ir teniendo, después hay información, por supuesto. El UPA tiene la ventaja de que tiene todo integrado a través de los scripts. Los scripts, o sea, el UPA es un programador lector de micros y memorias, ¿sí? Pero se le puede agregar subprogramas en los cuales alguien hizo el desarrollo, ¿sí? Y preparó todo para que ya se vea la foto del micro,
las conexiones, automáticamente te setea la velocidad del cristal, eso de megahertz, 8 megahertz, 4, te setea todo para hacerlo más fácil, ¿sí? Eso se llama script, que después se los voy a pasar. En la última página decís, bueno, ahí están los diferentes micros, donde yo dije, bueno, uno tiene que decir IRQ, justo elegí uno con muchas patas. Bueno, en algún lugar acá está el IRQ. Por ejemplo, si hubiera sido este micro, que es el 05B6, 05B16, 05B32, el IRQ, que es el cable blanco, va a la pata 31. Acá fíjate que incluso están los colores de los cables. O sea, lo que tengo que hacer si viniera ese micro sería colocarlo, los cables soldaditos, ¿sí? Con mucho cuidado, en las patas que va diciendo así. El verde la pata 8, el 10 el amarillo la pata 10 y así sucesivamente el resto de los cables. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Se va entendiendo, muchachos? No me dejen hablando solo. Acá están un montón de micros, ¿sí? Ahí está el H12 que decís. Perfecto, Eddie. Gracias por la colaboración. En este caso particular que me está preguntando Eddie, ahí tengo las conexiones que tengo que hacer ese micro. ¿Sí? Es un micro de 52 patas. Y bueno, ya que estábamos, lo aclaramos ahora, tenemos que estar terminando por la hora. Las patas de los integrados se cuentan en sentido antihorario. Algunos micros, el 1 es donde hay un punto, ¿sí? Uno de los 4 laterales, las 4 esquinas tiene un chanfle, ¿sí? Un corte en diagonal. Y si yo miro a la derecha, donde está el corte, me encuentro que hay un punto. Ese es el 1. El que dice reset sería el 2. El 3 sería este de acá, y así va contando. Acá llego al 46. Este es el 47, 48, 49, 50, 51 y 52. Y después tenemos el 1. ¿Sí? Hay micros de 68 patas, de 52, de 112. Hay un montón de tipos de micros. Así que en este manualcito del CarPro, bueno, figura alguno de algunos de estos micros, ¿sí? Este, por ejemplo, también es de 52. Y si voy a otro micro, este es de 64. Y fíjense que en este, que ya tiene otro tipo de encapsulado. Encapsulado es la forma física del componente electrónico. No arranca con un punto acá, sino que arranca con el 1 acá. O sea, si no hay punto, el 1 es este. Después del corte, ¿sí? De las cuatro esquinas, uno de las esquinas se tiene el chanfle. Bueno, el primero que aparece a la izquierda, poniendo el chanfle hacia arriba, ese es el pin número 1. Da toda la vuelta y en este caso llega hasta 64. ¿Sí? Hay 64, 68, 52. Hay de menos también. Bien, perfecto. Nosotros lo que vamos a hacer es reunir toda esta información. ¿Sí? Es necesario ir paso a paso. Muchas cosas. Son muchas marcas, muchos modelos. ¿Cuál va con el ABS? Que hay que modificar también el valor de kilometraje que tiene guardado en el ABS. ¿Cuál es el que hay que trabajar con la flexibilidad electrónica? Bueno, eso se va a ver en el curso, se va a ver en el desarrollo. Yo lo que voy a tratar de enseñarles es a usar los programadores, estos dos principales, CarPro y Lupa. ¿Sí? Ya las clases que vienen arrancamos ordenadamente a ver cuáles son las memorias, qué tipo de memoria hay, ¿sí? Cómo se leen, vamos a leer memorias de tableros de instrumento directamente. Ahí sí nos vamos a buscar solamente a tableros y a lo que esté relacionado con el kilometraje. O sea, una ABS y una Duster, bueno, hay que leerle la memoria calculador del ABS. Pero después nos vamos a dedicar a eso solo, ¿sí? Si cuando yo hago la lectura, acá lo que tendría que hacer, supongamos que esté conectado, ya tengo todos los cablecitos del conector A10, yo acá pongo leer, ¿sí? Que sería de lo que tenemos acá arriba, sería esta función, ¿sí? Que acaba de aparecer
donde tengo la carpetita amarilla, no me parece el cursor, mira. Está titilando el cursor en el lugar, arriba está la carpeta amarilla, al lado está el dibujo de un disquete que es para guardar, si hice una modificación lo puedo guardar. El siguiente icono, que tiene una flechita y una hoja, es leer. El siguiente icono tiene un rayito que es grabar, ¿sí? Comenzar a grabar, a escribir la memoria. Y este es verificar, así que tiene un signo de interrogación. No hay muchas funciones más que esto. O sea, puedo abrir un archivo, puedo guardar un archivo, puedo leer una memoria, puedo programar una memoria o verificar si los datos que tengo cargados en este programa son los datos que se grabaron en la memoria. O sea, hacer una verificación de datos. Vamos a trabajar con esta base. CarPro y UPA por un tema de costo. Igualmente vamos a ir viendo después las otras herramientas que hay y las ventajas que tiene, ¿sí? Donde voy a decir, bueno, esta herramienta vale 5.000 pesos y la X300 de Xtool vale 55.000. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, tiene que muchos tableros ni los desarmás, o sea, vas todo por conector de diagnóstico. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. ¿Sí? Pero al margen de eso, si yo no quiero invertir, para empezar con esto, 55.000 pesos o más, bueno, invertamos estos montos, 5, 6, 7.000 pesos, que con eso podemos trabajar. ¿Sí? Fíjense que acá abrí Toyota y hay por conector de diagnóstico, bueno, acá dice no disponible, la Toyota 4Runner, acá en Argentina tenemos 4Runner, Corolla, Hilux, Land Cruiser, que es el buen Prado, la RAV4, esos son los vehículos que tenemos acá. Toyota tenemos el Etios, acá en Argentina, y ahí no figura el Etios, por ahí figura con otro nombre. Hay una base de datos que yo después se la voy a pasar, que es para otro tipo de programador, ¿sí? por conector de diagnóstico, donde viene la imagen del tablero y cómo se hace la lectura del kilometraje en cada tablero. Tiene 654 hojas. Todo ese material va a estar subido al Google Drive y ustedes lo van a poder descargar. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por ejemplo, ya terminamos, muchachos. Yo me voy a el Google Drive. Ustedes van a tener acceso que lo pueden tener desde el celular, lo pueden tener de donde quieran. Yo acá tengo ordenado por curso, ¿sí? Ustedes van a acceder al curso de tablero de instrumentos. Me voy a la parte de tablero. Y en tablero, bueno, no sé qué está diciendo, pero no importa. A ver si me deja abrirlo. Yo tengo los software, los manuales, y en estos manuales, Touch Universal, si yo descargo esto, tiene 625 páginas. Ya terminamos, ¿eh? Cuando lo vayan a descargar, va a buscar a ver si tiene virus, la misma plataforma de Google Drive, y te lo deja descargar en tu PC. Si esto tiene, no puedo ver acá la cantidad de bytes que tiene, 74 megas, ya está, estamos en 50 megas. Y lo voy a abrir para que vean el contenido de lo que tiene este manual. Son, como dije antes, 625 páginas. Abrimos el documento. Aguanten, aguanten, un segundito más. Si yo vendo este tipo de herramientas, no. Las puedes comprar en Mercado Libre. Tengo alumnos, exalumnos, que venden las herramientas. Tengo gente para recomendar. Yo trato de no vender. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando un instituto vende herramientas, cae en que sus cursos los orienta a las herramientas que vende. Y yo lo que trato de hacer justamente es que no suceda eso, ¿sí? Que cada uno pueda elegir la herramienta que quiere. Yo te puedo asesorar, te puedo decir quién la vende, pero normalmente nosotros no vendemos herramientas. Bueno, ahí estaría abriendo el
Supongo que está abriendo. Ahí abrió. No abrió. También un segundo. Ay, mi Dios, mi Dios. A ver si está abriendo. Vale, no lo abrió. Lo descargo y no me lo abrió. Descargas. Descargas. Tenemos mostrar en carpeta. Y este lo vamos a abrir con el Adobe Acrobat Reader. Por supuesto, el TouchSoft o Touch Universal es más o menos del año 2008, ¿sí? Pero van a ver que hay vehículos más nuevos que se fueron agregando en actualizaciones posteriores. Fíjense que, por ejemplo, te habla, qué sé yo, de Alpha 145, un auto viejo, te dice el adaptador que tenés que usar para ese programador, cómo conectarlo en el micro. Que me fui, no sé a dónde se fue. Vamos de vuelta. Ahí está. ¿Sí? El microprocesador, las conexiones en el tablero, si hay que cortar a veces hay que cortar una pista o levantar una pata del micro para poder ser leído, te lo dice. ¿Sí? Dice corte el pin rojo, dice. O sea, el cable rojo hay que cortarlo. El cable gris acá, el cable verde acá. O sea, tenés su información, 625 páginas de diferentes tipos de tableros, ¿sí? De diferentes vehículos. Sí, como que no. Después te voy a dar, Eddie, te voy a dar acceso a la información que yo tengo, y para que colabores, si alguien quiere colaborar, estaría perfecto. Te agradezco mucho, Eddie. Yo les voy a pasar después, que esto también lo comparto con los alumnos, y termino acá, la parte de Infotec, que la voy a compartir ahora, mira, es así de fácil. Yo voy a obtener el enlace para compartir. Infotec son manuales de servicio de diferentes vehículos, donde hay cosas de tablero, no para bajar kilometraje, pero sí conexionado al tablero, la masa, la alimentación, las conexiones a los diferentes instrumentos, marca por marca, ¿sí? BMW, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroën, bla, 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 bla. Todo lo que yo voy encontrando lo voy subiendo ahí. Hay más o menos 202 gigas, ¿sí? Gigabytes. Sí, subo todos los días. Yo le voy a pasar acá, eh, aquí mismo, así me deja. Me dejó. Cuando hagan un clic ahí, van a entrar a Infotec. Ese link guárdenlo. O hagan un clic ahora, entren y después guarden el link donde entra. Porque ahí tienen toda la información de manuales de servicio. Están en inglés, en otros idiomas, pero hay muchísima información. Espera que salimos de acá, si no los vuelvo locos. Ahí tienen un montón de información técnica. Y después para los que van a hacer el curso, van a tener toda la información que tenga que ver con tablero de instrumentos. Y después ese día charlamos para compartirnos información. Hay muchísimo, pero ahí fíjate que información en general de vehículos hay muchísimo también. Señores, les agradezco la atención, ¿sí? Después cualquier cosa, si quieren, para los que faltan inscribir, si quieren inscribirse o averiguar más sobre el curso, después mi socia se va a comunicar con ustedes como para poder asesorarlos, ¿sí? Les agradezco mucho la atención. Gracias a ustedes, ¿sí? Que sin ustedes esto sería un monólogo. Les mando un abrazo grande, muchachos. Y bueno, apenas tengo la grabación, ya la subo en Facebook, o también comuníquense con Chantal, que es la encargada de tener comunicación con ustedes.